Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a ver la parte final de este capítulo. 2 Timoteo capítulo 3. Hoy vamos a ver un pasaje muy interesante en la palabra de Dios. Versículos que pues tú llevas tiempo en Cristo, debes conocer, ¿verdad? Y más si ya te discipulaste en Navegantes, lo conoces, ¿verdad? 2 Timoteo, esta última parte 3, 16, ¿no? 17. Pero vamos a ver el contexto, pues estamos estudiando esta carta y vamos a ver desde el verso 14, fue donde nos quedamos ahí la semana pasada, al verso 17, y pues vamos a leerlo, quisiera leerlo, esos 4 versículos, y después de leerlo hacemos una oración para dar inicio, ¿les parece? Dice así, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias por darnos vida, Señor. Gracias por permitirnos estar esta mañana congregados en tu nombre, reunidos, Señor, en tu nombre para venir a adorarte y exaltarte, Señor. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor. Y ahora, Señor, pues pasar un tiempo en tu palabra, meditando en ella, considerando lo que está escrito para nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos y eso te pedimos, que nos hables, por favor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Permítenos no solo escuchar tu voz, danos entendimiento, Señor, de lo que está escrito, Señor. Y sobre todo que tu palabra, Señor, pueda impactar nuestros corazones, Señor, y cambie nuestra forma de vida, Señor, por favor. Te damos gracias, Señor, porque pues nos has dejado tu palabra para eso, Señor. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que tú y tu Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de nosotros aquí en este lugar y tú pues nos enseñes, Señor, lo que está escrito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo sigue animando a Timoteo, ¿verdad? Como hemos visto, a no desmayar, ¿no? a no renunciar, a no tirar la toalla, ¿verdad? Por la persecución que estaba viendo ya en este momento pues en el Imperio Romano, ¿no? Persiguiendo a la iglesia, pues las cosas se pusieron más difíciles, ¿no? Y muchos ya habían desmayado, ya habían renunciado a la fe, ¿no? Pablo está en la cárcel, ¿no? Timoteo al parecer no está en la cárcel, ¿verdad? Pero le escribe esta carta, ya una carta de despedida diciéndole, hey, ánimo Timoteo, ¿no? Sí, la persecución va a estar presente siempre, ¿verdad? Siempre va a haber la apostasía, siempre va a haber hombres que van a apostatar, pero tú, ¿verdad? Ese pero tú que hemos estado viendo, un contraste que maneja aquí, ¿verdad? Debemos de considerar lo que Pablo le dice a Timoteo. Y realmente nosotros podemos estar o encontrarnos en una situación similar, ¿no? De repente, a lo mejor cansados, a lo mejor desanimados, ¿no? En nuestro caminar por fe, de repente podemos llegar a sentirnos así como, esto del cristianismo como que a mí no me está funcionando, ¿no? Como que ya llevo tiempo, pero yo no veo un cambio en mi vida, ¿no? Como que las cosas se ponen más difíciles, ¿no? O sea, sigue habiendo de una manera cierta presión del mundo hacia nuestras vidas, ¿verdad? Aflicciones, tentaciones, ¿no? Y todo eso puede llevarnos pues aún a negar, ¿no? Lo que hemos creído. Pero para el Señor todas estas cosas, aflicciones, pruebas, persecución, todas las presiones que el mundo produce en nosotros, tienen el propósito de fortalecer la fe, ¿verdad? No de derrumbarla. Por eso es necesario considerar lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, todo lo que le viene diciendo a Timoteo. Él ha estado animando a su amado hijo en la fe a seguir adelante, considerando varias cosas que ya hemos visto en la carta, ¿no? Ya hemos mencionado varias de ellas, ¿no? La última, solamente para mencionar, la última que vimos la semana pasada, verso 10, ¿recuerdan? Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, Pablo se dio a sí mismo como un ejemplo, ¿no? A seguir.
Pero aquí en la última sección del capítulo 3 vamos a ver una razón más y quizás la más poderosa, que es el poder de la palabra de Dios. ¿Okay? Estos pasajes nos hablan de eso, el poder que tiene la palabra de Dios en obrar en corazones contristados, humillados delante de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo el pasaje. Comienza diciendo esto, el verso 14, pero persiste tú. Nuevamente el apóstol Pablo continúa haciendo un contraste, ¿verdad?, entre los hombres impíos y los piadosos, en este caso Timoteo. Y ese contraste, ¿no? Este tipo de contraste nos sirve a nosotros pues para evaluar dónde estamos en nuestro caminar por fe, ¿verdad? O sea, aquí no estamos pareciendo más a estos hombres impíos o a un hombre piadoso, ¿no? Entonces, está manejando esos contrastes, ¿no? Pero tú, ¿no?, persiste, ¿no? La palabra que se traduce como persistir tiene el sentido de permanecer, de permanencia, de quedarse en un sitio sin moverse. Eso es lo que quiere decir esta palabra persistir, permanecer. Y es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Timoteo, no te muevas, no te muevas, mantente firme en tu posición. Pero ¿qué es lo que debía de mantener firme? ¿O en qué debía mantenerse firme? Es lo que vemos a continuación. Dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿no? En lo que has aprendido. Por el contexto, sabemos que Pablo se está refiriendo a la palabra de Dios. Y como te decía, este pasaje nos habla de eso, de la palabra de Dios y sobre todo del poder que tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice, persiste en esto, en lo que has aprendido. Anteriormente vimos que Timoteo tuvo el enorme privilegio de haber crecido conociendo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad? Y como lo menciona en el siguiente versículo, ¿no? Déjame leerlo, solamente el verso 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¿no? Desde la niñez este joven Timoteo había conocía la Escritura, y eso fue una bendición para él. Y Pablo está recordando, o sea, las cosas que has aprendido, ¿verdad? Entonces, le está recordando esto, pero dice algo más, las cosas que has aprendido y te persuadiste, ¿no? Por ahí hay un vicio por acá adelante. Entonces, te persuadiste. Pablo menciona algo muy interesante aquí. En su relación con la palabra de Dios, Timoteo tuvo dos experiencias. Y las dos son muy importantes. La primera ya la vimos, que es aprender la palabra de Dios, conocer la palabra. Sí, muchos de nosotros quizás no tuvimos esa bendición que tuvo Timoteo de haber conocido la palabra de Dios desde niños, ¿verdad? Porque muchos venimos de un trasfondo muy religioso, católico, ¿verdad? Donde todos sabemos que pues ahí a nadie le interesa enseñarte lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No te animan a leer la palabra de Dios, ¿ok? Entonces realmente no crecemos, aunque podemos conocer lo que es el Evangelio, ¿verdad? Pero realmente no conocemos lo que la palabra de Dios dice. O sea, hay mucha ignorancia, ¿no? Venimos con mucha ignorancia acerca de lo que la palabra de Dios dice. Muchos llegamos así, ¿no? Pero este joven realmente tuvo la fortuna, ¿no?, el privilegio de poder conocer la palabra desde niño. Fue su primera experiencia. Pero aquí habla de otra experiencia más, la que muchos no consideran. Timoteo fue persuadido por la palabra, ¿se dan cuenta? Son dos cosas importantes. Para que la palabra pueda operar en nuestras vidas, tienen que ocurrir estas dos cosas, ¿sí? La palabra persuadir significa estar completamente convencido de algo. ¿Qué significa esa palabra en griego? Estar completamente convencido de algo, creer firmemente en algo. Habla de eso. Cuando estás persuadido, no hay duda. Estás seguro que es así. Entonces, habla de eso. Timoteo no solamente conocía la palabra al haber sido instruido en ella, él también estaba totalmente convencido y creía firmemente en la palabra de Dios. Es lo que Pablo le dice. O sea, Pablo vio esto en Timoteo. O sea, has aprendido y también te has persuadido, estás convencido de que esto es la verdad, de que esto es real. He conocido a muchas personas
que desde niño fueron instruidos en la palabra de Dios. Personas que el día de hoy, ya siendo grandes, conocen la palabra de Dios. Pueden hablarte de la palabra de Dios, pero no han sido persuadidos por ella. Sus convicciones en cuanto a la palabra de Dios no están firmes. Y debemos de examinar eso, porque a lo mejor ese es tu caso. A lo mejor conoces de la Biblia, pero no has sido persuadido por ella. No hay una convicción real de que lo que dice es verdad en tu vida. Si no llegas a eso, la Biblia no tiene nada que ofrecerte realmente, más que un conocimiento. Pero para que pueda ejercer ese poder del que Pablo está hablando aquí, es necesario que seas persuadido, que haya una convicción, que no haya dudas. Y al ver esto podemos pensar, por ejemplo, como padres en nuestros hijos, ¿no? Es bueno, quizás tú dices, yo busco instruir a mis hijos en la palabra de Dios. Ellos ya memorizan pasajes de la Biblia. Qué bueno, pero esa es una primera parte. Asegúrate también de que ocurra esa segunda parte, que sean persuadidos, que haya una convicción en sus corazones de que esa es la verdad. Después de Pablo dice esto, ¿no? Te voy a continuar en el verso 14, sabiendo de quién has aprendido. No dice de quiénes has aprendido, sino de quién has aprendido. Está en singular, no en plural. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que fue instruido desde niño por su madre y su abuela, o sea, no está refiriéndose a ellas, solo de una persona. Y posiblemente Pablo está refiriendo a él mismo, porque viene hablando de ese ejemplo, sabiendo de quién has aprendido. El ejemplo mismo que tuvo Timoteo, de un hombre que tuvo convicciones reales, el apóstol Pablo. Entonces podemos verlo de esta manera. Timoteo aprendió desde niño la palabra de Dios, pero quizás fue hasta que conoció el testimonio de Pablo que fue persuadido a creer con firmeza en la palabra de Dios. Claro, un testimonio como el que vimos la semana pasada, ¿no? Pues hablamos de eso, Pablo habló de su doctrina, habló de lo que veíamos, de su propósito, conducta, fe, longanimidad, pero también habló de sus persecuciones y padecimientos, ¿no? Y ver a un hombre firme en sus convicciones, eso trae también persuasión, ¿no? Trae convicción a otras personas. Así como de repente ver a personas que no están firmes pueden desanimarte, ver a personas que están firmes a pesar de todo, eso puede traer convicción en el corazón de las personas. Entonces, dice, sabiendo de quién has aprendido. Claro, sabemos que quien da convicción a nuestro corazón es el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 16, versículo 8, Juan 16, 8, cuando Jesús está hablando de la obra del Espíritu Santo, el Consolador, hablando de que Él va a venir, que es necesario que Jesús se vaya para que Él venga, dice, y cuando Él venga, convencerá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Recuerdan? Es el Espíritu Santo quien hace esa obra realmente. Pero algunas veces esa convicción llega al ver la obra del Espíritu Santo en otros. Y es ahí donde Él pone convicción en el corazón. Es cuando el Espíritu Santo obra también. ¿Sí? Claro, puede ser a través de una lectura de la palabra de Dios, que Dios toque tu corazón por medio de su Espíritu Santo, pero algunas veces también es ver el ejemplo de otras personas. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? O sea, persiste en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y ahora el verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí lo vuelvo a decir, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Nuevamente aquí vemos eso, la bendición que tuvo Timoteo de haber conocido la palabra de Dios desde niño. Y es así, o sea, no temas enseñar la palabra de Dios a tus hijos. No temas instruirlos desde que están chiquitos. O sea, ellos ya entienden, ya comprenden. A veces como que pensamos que no, pero sí, ellos ya pueden entender ciertas verdades. Y tienes que orar, ¿para qué? Para que un día esas verdades generen una convicción en su corazón, ¿verdad? Pero, o sea,
Timoteo tuvo esta gran bendición, que desde niño fue instruido en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, ¿a qué se refiere con esto, las Sagradas Escrituras? Son una referencia obviamente a la palabra de Dios, pero por el contexto sabemos que principalmente se está refiriendo al Antiguo Testamento, las Escrituras judías, la ley, los profetas, ¿no? Todo lo que viene del Antiguo Testamento se está refiriendo a eso. Porque en el momento en que el apóstol Pablo escribe esta carta, sabemos que ya es por el año 67 más o menos, la iglesia ya tenía poco más de 30 años de haber sido formada. Y aunque ya existía bastante literatura del Nuevo Testamento, o sea, ya en ese momento ya circulaban el Evangelio de Mateo posiblemente y de Marcos, ¿no? Algunas cartas de Pablo ya, o sea, esta es la última carta, tus otras cartas ya habían sido escritas, ya están circulando en las iglesias. Pero Pablo está refiriendo cuando Timoteo era un niño, ¿estás de acuerdo? Donde había muy poca literatura entonces del Nuevo Testamento. Aparte, Timoteo fue instruido en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque su madre y su abuela eran judías, ¿tú recuerdas? Él era de padre griego y una madre judía. Entonces él recibió esta herencia, digámoslo así, por medio de su madre y su abuela, que eran judías. Seguramente en esa época aún ellas ni siquiera eran creyentes en Cristo, ¿no? En los viajes misioneros de Pablo quizás no ellas conocieron realmente a Cristo y entregaron su vida a Cristo, ¿no? Y fue que Timoteo también a través de la vida del apóstol Pablo conoció a Jesús, ¿no? Pero ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento y por eso lo menciona así, las Sagradas Escrituras. Es muy diferente el título que usa aquí, Sagradas Escrituras, al que usa en el verso 16, toda la escritura. En el griego son palabras diferentes, ¿no? Porque esta palabra Sagradas Escrituras apuntaban más a las escrituras judías, como te decía, el Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros nada más es eso, las Sagradas Escrituras. No, para nosotros las Escrituras son tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así está escrito. La misma Biblia habla de esto. Déjame leer esto, acompáñame a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, verso 15. El apóstol Pedro dice esto: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, está hablando del apóstol Pablo, es Pedro hablando de Pablo, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según, dice, la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, hablando de la salvación, ¿no? Casi en todas, dice Pedro, casi en todas las epístolas de Pablo, él habla de la salvación, ¿no? Y vemos algo, o sea, Pedro conocía las epístolas de Pablo. O sea, eran cartas que ya estaban circulando en las iglesias, ¿te das cuenta? Eso muestra algo, o sea, ya están reconocidas como de parte de Dios, inspiradas por Dios. Entonces dice eso, ¿no? Casi en todas sus epístolas hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen. Ve lo que dice el último, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí cuando dice las otras escrituras está hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? El apóstol Pedro le da la misma autoridad que el Antiguo Testamento tiene a los escritos del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Porque es lo que está diciendo, lo está comparando aún las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, con las otras escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? La semana pasada hablamos también de esto. La doctrina de Pablo, ¿recuerdas cuando él dijo, has seguido mi doctrina? Lo vimos en el verso 10. La doctrina de Pablo era apostólica, ¿recuerdan? Hablamos de eso. No era cualquier doctrina, no era una enseñanza humana, era la enseñanza de Dios. O sea, la doctrina de Pablo es divina. Toda su enseñanza se basaba en las enseñanzas de Jesús. Porque aquí entra mucho el debate de algunos, es que fueron hombres. Algunos te dicen, es que sí, las Sagradas Escrituras son el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no, ya fueron hombres que lo escribieron. Pero fíjate, o sea, ve lo que dice la Gran Comisión, Mateo
28, si recuerdan, la semana pasada lo cité, pero quiero que lo veamos más a detalle aquí, Mateo 28 al final, el último versículo, bueno, la última porción de Mateo 28, precisamente lo que Jesús hace aquí, verso 18 dice así, Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó, ¿ya es Jesús resucitado? Dice, y les habló diciendo, fíjate lo que dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Jesús? Claro, tú y yo sabemos que Jesús ya tenía toda esa potestad antes de venir a la tierra, porque es Dios. Pero de alguna manera, lo que está diciendo es que la resurrección confirmó su poder, confirmó su autoridad. Él es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, toda potestad. Por tanto, porque esta autoridad me es dada. Sabemos que solo hay uno arriba de Jesús, el Padre, ¿verdad? Todo lo demás está sujeto a Cristo. ¿Sí? Él es la cabeza de todas las cosas. Por eso dice, toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos. Teniendo esta autoridad, la mayor autoridad de todo el universo, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles doctrina. ¿Se dan cuenta? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí lo vemos claramente esto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, el Espíritu Santo, hasta el fin del mundo. Entonces, enseñándoles, con toda la autoridad que ahora Jesús tiene, Él está diciendo, enseñen esto, como si Jesús dijera, de parte mía, con esa autoridad. Las enseñanzas que yo les he dado, es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos ver claramente esto. O sea, los apóstoles lo entendieron. El apóstol Pedro escribe eso y da por hecho que las epístolas de Pablo, algunas epístolas de él, son inspiradas por Dios. Es la palabra de Dios, al igual que el Antiguo Testamento. Para nosotros toda la Escritura, toda, es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tenemos que entender eso, porque entonces, nuevamente, no vas a poder experimentar el poder de la palabra de Dios. Si para ti solamente algunas porciones, algunas cartas, algunos libros son la palabra de Dios, otros no va a tener ese poder. Es todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando al texto, habla de las Sagradas Escrituras, desde la niñez las has sabido. La idea de Pablo era que Timoteo había aprendido y conocido la palabra desde niño, pero cuando Timoteo vio el testimonio del apóstol Pablo, fue persuadido a creer lo que ellas decían. Lo que ellas decían. Es como si Pablo estuviera diciendo a Timoteo, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te has persuadido, pero no olvides que eso no comenzó conmigo. Eso comenzó desde tu niñez en casa. Y ahora le dice algo importante, ahí en el verso 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las cuales te pueden hacer sabio. Esa palabra pueden viene de la palabra poder. Y la palabra que se menciona ahí en griego viene de la raíz es dunamis, que hemos hablado que es el poder de Dios. Cuando Pablo le dice en el capítulo 1, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿recuerdas? Y entonces aquí le está diciendo algo importante. La palabra de Dios tiene poder. ¿Se dan cuenta? Pablo lo entendía así, lo predicaba así. En Romanos dice, perdón, 1 Corintios 1 dice, es poder de Dios para salvación. ¿Recuerdas? Poder de Dios para salvación. Y así es como tenemos que ver la palabra. Aquí dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pablo no dice simplemente las cuales te pueden hacer salvo, ¿verdad? Dice, te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué significa esto? O sea, por algo dice eso. En otras ocasiones hemos visto que el apóstol Pablo, cuando hablaba de la salvación, él la veía no solo como un hecho, ¿no? Como, ya eres salvo ya. Él la veía como todo un proceso. La salvación del creyente inicia al poner su fe en Jesús, lo sabemos. Pero se culmina
cuando llega a la presencia de Dios, ¿verdad? Y eso es todo un proceso. La salvación incluye justificación, santificación y glorificación. 3 etapas. Justificación, cuando creímos en Jesucristo. En ese momento, ¿qué sucede? Fuimos salvos de la paga del pecado. Fuimos salvos de la condena, de la pena del pecado, ¿verdad? Jesús muere por los pecados en la cruz y tú y yo ahora somos justos delante de Dios. Pero ahí comienza este proceso llamado santificación, donde estamos siendo salvos día a día del poder del pecado. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque el pecado está presente, la tentación está ahí, pero el Espíritu Santo y su palabra nos dan el poder para vencer el pecado. Y eso es lo que, creo que eso es lo que más está refiriendo aquí. Sabios para la salvación. Y por último, la glorificación, seremos salvos de la presencia del pecado. Ahí ya no va a haber más pecado, ¿se dan cuenta? Fuimos salvos de la paga del pecado, de la pena por el pecado, de la condenación. Somos salvos del poder del pecado y un día seremos salvos de la presencia del pecado. Pablo veía la salvación de esta manera. Entonces, cuando él dice esto, ¿no? que te puede hacer salvo para la salvación, te puede hacer sabio, para la salvación. Vemos esto. La palabra de Dios nos da sabiduría para vivir siendo salvos del poder de la tentación y del pecado. Viviendo como personas salvas, ¿te das cuenta? Porque podemos decir, bueno, yo ya soy salvo, pues ya, ya soy salvo, ya. El pastor dice que la salvación no se pierde, ya soy salvo, ya nada puede quitarme eso. Sí, pero es un proceso. Tú y yo tenemos que vivir el día de hoy como personas salvas. ¿Te das cuenta? Y necesitamos sabiduría para eso. Por eso dice, ¿no? la cual, te pueden hacer sabio para la salvación. No existe mayor sabiduría que la que se encuentra en la palabra de Dios. Porque ella nos ayuda a vivir como personas sabias y salvas sobre todo. En ella vamos a encontrar el consejo de Dios. Cómo vive una persona que ha encontrado redención, que ha recibido redención. Cómo vive una persona que es salva. Necesitamos sabiduría para eso. Y la Biblia nos habla mucho de esa sabiduría. Pero ahora dice algo, al final, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces dice eso, ¿no? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí vemos el segundo elemento para que la palabra de Dios sea poderosa en nuestras vidas, la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia en sí sola no puede salvar. Es ahí donde muchos cometen el error. Y entonces terminan hasta adorando al Dios la Biblia, ¿no? Dicen, ten cuidado, la Biblia no puede salvar. Pero la Biblia sí nos lleva a la fe que salva, que es la fe que es en Cristo Jesús, ¿se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo. Cuando dice, te puede hacer sabio para salvación por la fe. La salvación por la fe, no por la Biblia, que es en Cristo Jesús. Y están esas dos cosas también. Muchos llegan a ver la Biblia como un simple amuleto. Ahí la traes en la guantera de tu carro, ¿no? Para que cuide tu viaje y tu carro, ¿no? Que nadie se lo robe, ¿no? En tu casa la tienes abierta y ya sabes en qué salmo. 23, ¿verdad? En el salmo 23, así. Tienes ya hasta su altar ahí, unas velitas, ¿no? Bueno, espero que no tengas algo así. Pero es real, como si ahí nos va a cuidar Dios. Él es el buen pastor, va a guardarnos. Ese no es el poder del que está hablando Pablo aquí, ¿verdad? La Biblia tienes que abrirla, tienes que leerla, meditar, conocerla, pero también creerla. No caigas en eso porque estás cayendo nuevamente en una idolatría, adorando un libro. ¿Se dan cuenta de eso? Si vas a traer la Biblia en la guantera de tu carro es para que puedas leerla, no en un semáforo ni cuando estés manejando, obviamente,
pero quizás en algún momento, ¿no?, que la necesites, puedas traerla ahí contigo. No es para que cuide tu carro, no es para que cuide tu viaje. ¿Sí se dan cuenta? Necesitamos la fe que es en Cristo Jesús. Necesitamos creer lo que está escrito. Entonces podemos conocer la sabiduría de la palabra de Dios, pero necesitamos creerla para que opere su poder en nuestras vidas. ¿Ok? Muchos tienen el conocimiento de la palabra, pero nuevamente no hay fe en ellos. No han sido persuadidos. La Biblia ahí no tiene nada que ofrecer. Al contrario, hasta te puede hacer más soberbio, porque ahora ya conoces mucho de la palabra, ¿no? Yo ya leo la Biblia, ¿no? Ya tienes de qué hablar en tus reuniones, ¿no? Ya verte más sabio que otros, ¿no? O sea, eso no te va a servir de nada. Necesitas eso, la fe, una persuasión, la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque para Dios la sabiduría no es el simple conocimiento, no es llenarte de datos. La sabiduría es la aplicación de ese conocimiento en cada área de nuestras vidas. Eso es la sabiduría. Por eso dice, nuevamente, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así es como va realmente a funcionar, va a operar el poder que puede ejercer la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí? Vamos a ver el verso 16, verso 17, estos versículos que conocemos, ¿verdad? Como te decía al principio, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y comienza nuevamente diciendo esto, toda la escritura. Como te decía, aquí se está usando otra palabra en griego, ya no es la misma cuando habló de las sagradas escrituras. Dice toda escritura, posiblemente refiriéndose ahora sí, todo lo que ya se está escribiendo, aún en ese momento los apóstoles escribían, ¿verdad? Y nuevamente para nosotros es así, toda la escritura es todo el canon bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es toda la escritura, ¿ok? Y dice que es inspirada por Dios. Nos muestra algunas características muy importantes. La primera es inspirada por Dios. Esto nos muestra su origen. La palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, como le llames, su origen es de Dios, viene de Dios. Es lo que nos dice aquí, es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios es una sola palabra en griego y literalmente significa soplada por Dios. Qué interesante, ¿no? Es el soplo de Dios. Lo que muestra que el autor y la fuente de su origen es Dios y no el hombre. Es Dios, no el hombre. Déjame leer también esta cita en 2 de Pedro. Ahorita estábamos ahí en 2 de Pedro. Pero capítulo 1, ve lo que dice en el verso 20 el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Déjame leer desde el verso 10, ¿no? Todo este pasaje, creo que es importante también esto. Dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, Pedro que está diciendo, no les hemos traído el anuncio de Dios, el evangelio, las buenas nuevas, la obra de Jesucristo, por medio de fábulas, un cuento que alguien nos contó, ¿no? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro está diciendo, yo lo vi. Y yo vi su majestad. Y Pedro va a mencionar un hecho en el que estuvo presente y vio la majestad de Jesús de una forma que solamente 3 vieron, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Dice, pues cuando él recibió de Dios
Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿A qué se refiere? La transfiguración. ¿Recuerdas? Cuando Jesús llama a Pedro, Juan, Jacobo, los lleva al monte, por eso se refiere al monte santo, y delante de ellos Jesús se transfigura. Y ven la gloria de Jesús. Y oyen la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Recuerdan eso? A eso se está refiriendo el apóstol Pedro aquí. Y dice: el mensaje que traemos no viene de fábulas artificiosas. Lo vimos, es real. Jesús es Dios. Jesús vino. Yo lo vi con mis propios ojos, es lo que está diciendo. Verso 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y dice verso 19: tenemos también la palabra profética más segura. Y como Pedro, al llevar esto y decir: yo fui testigo de esto, nos lleva a decir ahora esto. Lo que estamos hablando, la profecía que estamos hablando ahora nosotros como apóstoles, viene de Jesús, de su revelación. No es un cuento, no son fábulas, ¿te das cuenta? No es inspirado por el hombre, fue Dios. Por eso dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, aquí lo vemos mencionando la Escritura, es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Se dan cuenta? El libro que tú y yo tenemos en este momento en las manos tiene un origen divino, no es humano. Es lo que está haciendo aquí. Nunca una profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí lo ven? Y Pedro está hablando precisamente de él y de los apóstoles, aquellos que vieron a Jesús en su gloria, en su majestad. O sea, no son cuentos. Pablo también vio a Jesús resucitado, ¿verdad? Y pudo darse cuenta que quién era Jesús, y por eso Jesús lo envía, y lo envía como un apóstol también, y le da doctrina e instrucción que ahora le enseña, y es lo que le está haciendo a Timoteo. Y por eso tienes esa seguridad de decirle: toda la Escritura es inspirada por Dios, es el soplo de Dios. Y Pablo tiene mucho cuidado al decir que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque más allá de que los hombres sean inspirados por Dios, es la Escritura la que ha sido inspirada por Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo esto? Los santos hombres de Dios solo fueron instrumentos. Sí, en un momento instrumentos necesarios para dejar su palabra escrita a la humanidad. No debemos de pensar que cada escrito que los apóstoles hicieron era inspirado por Dios, como si ellos son los inspirados. Todo lo que ellos digan y escriban es inspirado por Dios. ¿Sí me explico? No, la Escritura, lo que ya está aquí, es inspirada por Dios. Por ejemplo, sabemos que en el registro bíblico, leyendo las cartas a los Corintios, vemos que por lo menos hay otras 2 cartas que Pablo escribió a los Corintios, que no aparecen en la Biblia, ¿verdad? Pero no están en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque esas escrituras no fueron inspiradas por Dios. ¿Sí se dan cuenta? Por eso te digo, Pablo dice toda la Escritura, no los hombres inspirados. Dice toda la Escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos el día de hoy asumen eso. Es lo que te decía la semana pasada, esos falsos maestros, falsos apóstoles, porque así se dicen, somos apóstoles de Jesucristo. Precisamente lo que están haciendo, diciendo, o sea, todo lo que yo diga y salga de mi boca es inspiración de Dios, es Dios hablando, todo. Ni siquiera con los apóstoles fue así, con los verdaderos apóstoles fue así. En todos sus escritos, Dios fue quien eligió ciertas cosas, y más bien Dios fue quien inspiró ciertas escrituras. No todo fue inspirado. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y te decía, esta palabra inspirada es muy interesante porque dice que es el soplo de Dios, el aliento de Dios. Y en 2 ocasiones vuelve a aparecer esa frase, ¿no? Esa connotación, porque también lo hace en hebreo. El soplo de Dios.
Una fue cuando Jesús sopla a los discípulos y les da el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Fue la manera en que Jesús les dio el Espíritu Santo. Pero una muy importante es cuando Dios le da vida al hombre, a Adán. Génesis 2, verso 7. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, ¿recuerdas? Pero solamente era polvo, una masa. ¿Qué hace Dios? Dice que sopla aliento de vida. O sea, la vida viene de Dios. Y piensa en eso, dice que es el soplo de Dios, la palabra inspirada. O sea, su palabra es el soplo. Entonces, el mismo soplo que inspiró vida al hombre es el soplo que ahora ha inspirado la palabra. Por lo tanto, la palabra es el soplo de Dios, la cual nos da vida, ¿te das cuenta? Ese es el poder que tiene la Biblia, de salvar y dar vida. No es cualquier libro, o sea, el libro que tienes en tus manos no es cualquier libro. ¿Te das cuenta? Qué bendición que Dios haya preservado su palabra hasta el día de hoy y que tú y yo podamos estudiarla, ¿no crees? Es Dios hablándonos. Para poder experimentar el poder de la palabra de Dios, necesitamos creer esto, que toda es inspirada por Dios. Toda. En otras ocasiones le he dicho, tú no puedes venir a la Biblia y decir, esto sí lo creo, esto no lo creo, de esto tengo cierta duda, esto como que ya es viejito. No. O crees todo o no crees nada, así de sencillo. O toda es inspirada o nada es inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque no es un libro humano, sabiduría humana en el que tú puedes venir y seleccionar ciertas cosas que pueden servirte a tu vida. No, todo esto es útil. Sirve para nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es inspirada. Por eso dice, y útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y lo segundo que dice es útil. Ya que el origen de la Biblia es Dios, se vuelve útil, provechosa para nosotros. Entonces la Biblia es útil, ¿por qué? Porque es inspirada por Dios realmente. No es al revés, no es que porque es útil es inspirada por Dios. O sea, como es inspirada por Dios, es útil para todos nosotros, para toda la humanidad. Solo la escritura inspirada por Dios puede producir salvación, como veíamos. Existen libros con diferentes filosofías humanas, diferentes doctrinas, que seguramente han llegado a ser útiles para muchos. Han cambiado malos hábitos en las personas, han cambiado costumbres y prácticas pecaminosas, pero no pueden dar salvación. ¿Estás de acuerdo? O sea, hay libros que pueden ayudarte, literalmente, a ser una mejor persona, pero no te van a salvar. Solo la Biblia, al ser inspirada por Dios, tiene el poder de ir a la raíz del problema y tratar profundamente con él, dando lo que solo puede hacer, salvación. ¿Se dan cuenta? Es útil. La Biblia tiene poder, puede obrar en cada uno de nosotros. Y ahora Pablo, después de mostrarnos el origen, nos muestra cómo es que es útil. Menciona 4 cosas que es el proceso, ¿no?, en el que la Biblia manifiesta su poder. Dice, es útil, número 1, para enseñar, ¿no? Esta palabra enseñar significa instrucción, enseñanza o doctrina. Es la misma palabra que aparece en el verso 10 cuando Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina. Es esa palabra. Y se refiere a eso, a una instrucción, a una enseñanza. Pero es la enseñanza de Dios, ¿recuerdas? Es la enseñanza. La instrucción que viene de lo alto, porque ha sido inspirada por Dios. O sea, no es cualquier opinión. Es una instrucción que Dios está dando. ¿Okay? Y lo primero que hace es manifestarnos eso. ¿Cuál es el parecer de Dios en cualquier área de nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios opina? ¿Qué es lo que Dios dice? Aquí lo encontramos. No hay otro libro. No hay otro libro.
Hay muchas sectas, muchas herejías que toman la Biblia, pero también apoyan o quieren apoyarla o dar la interpretación con otros libros escritos por hombres. Ten cuidado con eso. O sea, si Dios hubiera necesitado de otro libro para que entendieras la Biblia, creo que nos lo hubiera dado. O hubiera hecho la Biblia un poco más entendible, ¿no crees? El problema no es que la Biblia no es entendible, porque entonces no sería útil para enseñar. Cuando dice que es útil para enseñar, quiere decir que todos podemos aprender de ella. O sea, hasta un niño. Timoteo fue instruido en las Escrituras desde niño, ¿recuerdas? Entonces, quítate esa idea de la mente de decir, no, es que la Biblia es un libro muy misterioso que solamente algunos pueden conocer sus misterios o revelaciones. O sea, deja de ver tanto Discovery y esos canales, ¿no? Y entiende esto, es útil para enseñar. Dios habla muy fácilmente en su palabra. No es difícil entenderla. A veces no la entendemos porque tenemos un corazón duro. Eso sí puede ser un tropiezo y puede ser un obstáculo. Pero realmente es algo fácil de entender. Entonces, es útil para enseñar. Es el consejo de Dios. Número 2, es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Para empezar, la palabra tiene un sentido negativo. Habla de reprender para convencer de un mal comportamiento o de una mala doctrina. Entonces habla de eso, redarguir, reprender para traer una convicción, que ya hablamos de lo que es la convicción, ¿no? Una certeza. ¿Qué es esa convicción? Pues la convicción de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados. De eso está hablando. O sea, la Biblia va a venir y cuando venimos a ella, no solo es que nosotros estemos escudriñándola. La Biblia tiene el poder de empezar a escudriñarnos a nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde va a empezar a revelar cosas que quizás ni tú estabas enterado de ellas. ¿No es así? Todos tenemos una percepción de nosotros mismos delante del mundo, ¿verdad? Nuestra cosmovisión, nos vemos de una forma, pero créemelo, esa forma no se acerca mucho a lo que realmente eres delante de Dios. Lo único que puede decir realmente quién eres es Dios, y eso es a través de su palabra. Y cuando te enseña, va a empezar a redarguir tu corazón y decirte, sí, tú eres ese idólatra, como dice aquí. No, yo no soy idólatra, ¿sí? Tienes tu Biblia abierta ahí en el Salmo 23. La traes ahí como amuleto en tu carro, es idolatría. ¿Sí me explico? O sea, te va a empezar a redarguir, a convencer. Esta palabra redarguir es una palabra que Jesús usó al hablar de la obra del Espíritu Santo que leemos en Juan, ¿recuerdas? 16:8. Y cuando Él venga, os convencerá, redarguir, de pecado, de justicia y de juicio. Convicción, habla de eso. Redarguir es una reprensión para traer una convicción. Te decía que tiene el sentido negativo porque nos está mostrando lo que está mal. ¿Sí? Entonces nos enseña, redarguye y después dice esto, para corregir, es útil para corregir. Son 4 pasos importantes. O sea, tienes que llegar al último y van en ese orden. O sea, no puedes brincarte uno porque entonces los demás no tienen el efecto correcto y la palabra no va a generar la obra poderosa que pueda hacer en tu vida. Primero te va a enseñar, después te va a redarguir. Y ahí es donde muchos se quedan, ¿no? O sea, ya me enseñó, ya aprendí, ya tengo conocimiento bíblico, pero no te redarguye, no cambias. Tiene que haber una convicción de tus fallas. Tienes que ver la palabra como ese espejo donde vas a ver tu suciedad. ¿Me explico? Entonces te va a redarguir, pero también te da el poder de ser corregido. De nada sirve que te dé una enseñanza, que te redarguya si no te está dando la corrección. ¿Cómo vamos a ver si no te va a dar la instrucción? Entonces te va a corregir. Es útil para corregir. En el griego esta palabra es la única vez que se usa en la Biblia. Solo una vez en la Biblia y es aquí. Literalmente significa enderezar de nuevo. Enderezar de nuevo, corregir, enderezar de nuevo. Rectificar o restaurar a un estado correcto. Es lo que significa esa palabra griega. Te corrige, te lleva a eso.
Esto quiere decir que cuando la palabra de Dios expone una doctrina o una conducta en la cual no estamos de acuerdo, es porque nosotros estamos equivocados y necesitamos corregir eso. ¿Se dan cuenta? O sea, he conocido también a personas que vienen a la palabra y la palabra enseña y quiere redarguir y quiere corregir y simplemente llegan y no, pues, eso dice, pero yo no veo eso ahí. Yo no creo que se refiera a eso, más bien y dices, ¿qué estás buscándole? O sea, eso es muy claro. O sea, deja que te redarguye y te corrija. ¿Se dan cuenta? Entonces es corregir. La palabra de Dios quiere enderezarnos. Estamos torcidos, ¿te das cuenta? Nuestra alma y nuestro corazón está torcido sin Cristo. Somos pecadores, así nacemos. No es ni siquiera que este mundo nos hizo así, nos torció, claro, nos torció más. Ya nacemos así con pecado en nuestra vida. Y necesitamos ser corregidos. Cada cual se apartó por su camino, se desvió y Dios quiere corregirnos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 3, 5 y 6. Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Corrección. Es útil para corregir. Y tenemos que considerar eso. Dios quiere corregirnos porque eso es lo que necesitamos. Todos nosotros. Dejemos ese pensamiento y, como te decía, esa como visión de que no, yo no estoy tan mal. O sea, créemelo, si vienes a la palabra y meditas en ella y dejas que ella actúe, te vas a sorprender de cuántas cosas malas siguen habiendo en tu corazón el día de hoy. Y es normal. El dicho popular dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ¿verdad? Hablando de eso, un hombre con una conducta mala, no cambia. ¿Has oído eso? Pues ve el apóstol Pablo. Un hombre perseguidor de la iglesia, blasfemo, idólatra, religioso. Y ve lo que Dios hizo en su vida. La palabra de Dios sí puede corregir, sí puede enderezar. La palabra de Dios tiene el poder de enderezar cualquier vida, no importa cuán torcida esté. Y si es tu caso, cree esto, cree en el Señor Jesús, cree por la fe en Cristo Jesús que tiene ese poder. Deja que Dios te sorprenda con su poder. Por último dice que es útil para instruir. En griego la palabra es paideia, refiriéndose a educación o entrenamiento. Eso se refiere, más un entrenamiento. No es la misma palabra que usó cuando dijo para enseñar, la que te mencioné en el verso 10 que habla de doctrina. Es diferente en el griego. Esta misma palabra es la que usa el escritor del libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos. En el capítulo 12, ¿se recuerdan un capítulo que habla de disciplina? No desmayes cuando eres disciplinado por Dios, porque Dios al que ama disciplina. Esa palabra es una palabra paideia. El sentido original de la palabra es criar y formar a un niño. Y realmente eso es lo que Dios quiere hacer. Nosotros venimos a Cristo y nacemos de nuevo, ¿recuerdas? Un nuevo nacimiento y somos como niños. Necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados, redarguidos, corregidos y también instruidos. Y viene ese sentido positivo. Mientras que redarguir tiene un sentido negativo, ¿recuerdas? Donde te muestra lo que está mal y quiere convencerte de lo que está mal en tu vida. La instrucción tiene un sentido positivo porque ahora nos enseña a cómo debemos de vivir justamente. Como te decía, no tendría sentido que simplemente nos enseñen, nos redarguya y nos deje ahí. Necesita darnos una instrucción. Sí, decirnos, así no es así. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hace, instruirnos, mostrarnos el camino correcto. Y ese camino es la justicia, instruirnos en justicia. La palabra justicia significa equidad o rectitud. Y esta justicia no es la justicia humana, obviamente, es la justicia de Dios.
la rectitud no del hombre, sino la rectitud de Dios. ¿Te das cuenta? Hay muchos hombres que realmente los puedes ver y puedes ver en vidas rectas, justas. No conocen a Dios, pero le han echado ganas. Pero no es la justicia de Dios. Eso no va a servir al final. Necesitamos la justicia de Dios, la instrucción de Dios. ¿Cómo debemos de vivir rectamente? Y eso es lo que está diciendo aquí. Nos instruye en justicia. Es la manera en que los hijos de Dios deben de vivir en esa tierra, en rectitud y equidad. Mientras que permanezcamos en esta tierra, la palabra de Dios tiene el poder y el propósito de instruirnos en la justicia de Dios. Jesús dice eso, ¿no? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces tiene ese sentido, la instrucción de Dios, instruirnos en su camino, en lo que es justo delante de Él. Y eso tiene un propósito, que es lo que nos muestra el verso final, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta? A fin, el propósito, el fin es este, de que el hombre de Dios, y cuando habla del hombre de Dios, nuevamente la palabra hombre se refiere al ser humano, tanto en hombre como mujer. O sea, el hombre de Dios habla de hombre, mujer de Dios, y esa es la distinción de Dios. Hombres y mujeres que pertenecemos a Dios, que ahora somos parte de la familia de Dios. Obviamente esto va, o sea, el poder de la palabra va a ejercerse en aquellos que han creído solamente. Una persona que no cree en ella y que la conoce, pues se va a llenar de conocimiento, pero no va a haber salvación en él. O sea, ese poder que tiene la palabra no va a poder ejercerse en su vida, ¿se dan cuenta? Y eso es una lástima. Es una lástima. Porque estando tan cerca, están tan lejos. O sea, nadie va a poder llegar delante de Dios y justificarse diciendo, yo conozco toda la Biblia. Yo conozco las doctrinas de la palabra de Dios. Entiendo los conceptos bíblicos. Estudié teología, enseñé teología. Si realmente no la has creído. El fin es este, de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir, la palabra perfecto en griego quiere decir bien ajustado, refiriéndose a alguien calificado para una función. Recordemos el contexto. Pablo está animando a Timoteo. Hey, Timoteo, no desmayes, sigue el ministerio, cumple tu ministerio. ¿Recuerdas lo que le ha dicho? Sigue predicando, sigue adelante. Le está diciendo, la palabra tiene el poder aún de animarte, de mantenerte firme y de capacitarte. Es lo que le está diciendo. Ser perfecto en ese sentido. Estar calificado para esa función. Sea perfecto, dice aparte, enteramente preparado. En griego es una sola palabra que significa equipar completamente. Completamente equipado. O sea, Dios te va a capacitar. Te va a calificar y te va a capacitar. Se refiere a estar equipados por la palabra de Dios. Y eso es lo que la palabra puede hacerte. Al ir transformando tu corazón, tu entendimiento se va renovando, tus pensamientos, tu conducta va cambiando. Dios se está preparando, ¿te das cuenta? Te está equipando. ¿Cuántas veces no te ha pasado que como creyentes estás en una situación donde no tienes ni idea de qué hacer? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Porque no estás preparado. Cuando dejas que la Biblia sea viva, dice también Hebreos, ¿no? Lo vimos unas semanas atrás, Hebreos 4:12, sea viva y eficaz, se va a encarnar en ti. Es increíble eso, va a morar en tu corazón y en tu mente. Y vas a estar listo en cualquier situación, vas a poder decir algo con sabiduría de Dios, no tuya. Y desde alguna vez te vas a sorprender. ¿Yo dije eso? Sí, pero es Dios quien está transformándote. ¿Recuerdas algo que los judíos pudieran reconocer
de los discípulos ya cuando Jesús había muerto? Ellos decían, son hombres del vulgo, o sea, son pescadores. O sea, ellos no fueron ni discípulos de un rabino, no son rabinos, pero conocían algo, que habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? Si algo había pasado en sus vidas. Ese es el poder que tiene la palabra, de equiparnos, prepararnos. Ninguna otra doctrina o filosofía fuera de la palabra de Dios puede capacitarnos completamente para esta vida. Ninguna. Ninguna. Además, cuando tú estás buscando ya otra doctrina, otra filosofía, como para complementar, lo que estás haciendo, estás despreciando el poder de la palabra de Dios. La filosofía, aún toda doctrina que sale de eso, la psicología, no puede hacer lo que solo la Biblia puede hacer. O sea, el mejor consejo que puedes tener viene de parte de Dios en su palabra. ¿Se dan cuenta? Porque ella puede capacitarte, equiparte, como vemos aquí. ¿Para qué? Termina diciendo esto, para toda buena obra. Para toda buena obra. Esto ya lo vimos, lo hemos visto anteriormente en el capítulo 2, en el verso 21, déjame recordar lo que dice, huye también de las, verso 21, perdón, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿recuerdas? Y aquí regresa eso. Dios te va a capacitar, te va a equipar completamente para estar listo ante toda buena obra que Él ponga delante de ti. Y recordábamos eso, en Efesios dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿recuerdas? Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Pero necesitamos de la palabra para estar calificados, preparados, equipados para cada buena obra que Dios pone delante de nosotros. Cada situación, cómo responder, cómo actuar, ahora como un hijo de Dios, como un hombre de Dios. Ante las persecuciones, la aflicción, Timoteo podía decir esto, soy un hombre de Dios, estoy listo para esto. Dios me ha capacitado, así se veía Pablo. Un hombre que no está capacitado por la palabra de Dios va a huir, va a desertar. Va a decir, el cristianismo no sirve, a mí no me sirvió, bye. Pero no sirvió no porque no tenga el efecto y el poder, sino porque esa persona no se rindió al poder de Dios. No rindió su corazón, su voluntad y no creyó realmente lo que estaba escrito. ¿Se dan cuenta? Pero es tan importante este pasaje, entender el poder de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es inspirada, es útil. Tiene el poder de transformar vidas, de hacernos salvos, de darnos sabiduría para esta vida. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que vemos aquí. Si tú no has creído en Jesucristo, si no has llegado al punto de ser persuadido por la palabra, espero que este sea el día en que tu vida realmente sufra un cambio que todos puedan ver y decir, algo pasó. Y tú puedes decir, fue la palabra de Dios, fue su soplo en mi vida, me dio vida, me ha dado vida espiritual, vida eterna. Eso es lo que está diciendo aquí. En tiempos peligrosos, como vimos en el verso 1, en medio de hombres amadores de sí mismos, como vimos en el verso 2, necesitamos estar listos. Necesitamos estar capacitados para las buenas obras que Dios ha puesto delante de nosotros. Y por eso Dios nos ha dejado su consejo, su palabra escrita. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante que entendamos esto. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por haber inspirado, Señor, estas letras que el día de hoy tú has preservado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por haber traído tu consejo a nosotros. El día de hoy nos mostraste, Señor, el poder que tiene tu palabra de obrar en nuestras vidas y corazones. Pero necesitamos, Señor,
creer en ella, creer totalmente, sin ninguna duda, sin ninguna vacilación, estar persuadidos y confiar plenamente que este libro que tenemos el día de hoy aquí en nuestras manos es tu soplo, Señor. Es tu consejo, es tu voz hablándonos, soplando vida aún el día de hoy de nosotros. Señor, permítenos ver esa obra, que tu palabra sea útil para nosotros, cada uno de nosotros, enseñándonos tu verdad, redarguyendo nuestros corazones de pecado, de cosas que no están bien, enderezando, corrigiendo nuestra vida, nuestro caminar, llevándonos en esa justicia, instruyéndonos en tu justicia, Señor. Preparándonos, equipándonos, Señor, para que podamos ser útiles en toda obra que tú pongas delante de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente te pido y te ruego, permítenos a todos, Señor, experimentar el poder de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Creo que eso es lo que más necesitamos como iglesia el día de hoy, Señor. Que todos puedan ver tu poder obrando en cada uno de nosotros, Señor. Obra ese poder, que tu Espíritu Santo, el que trae esa convicción, el que nos enseña tu palabra, Señor, produzca eso cuando nosotros venimos a ella. Por favor, Señor. Gracias nuevamente, Señor, porque no nos has dejado en la ignorancia. Nos diste, Señor, tu revelación escrita. Gracias, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.